Bienvenido a La Casa en el Bosque, una conmovedora historia de terror e intriga narrada desde una perspectiva en primera persona. Sigue a un grupo de valientes amigos que, en busca de ocio y aventuras, se aventuran en lo profundo de un bosque prístino hasta una antigua casa eclipsada por árboles centenarios. Lo que no sabían era que la vivienda que habían elegido como santuario temporal tenía un pasado siniestro, y sus planes despreocupados de fin de semana estaban a punto de dar un giro siniestro. Nuestra historia comienza con un grupo de amigos: Tom, el líder carismático; Sarah, la intrépida buscadora de emociones; Michael, la mente práctica; y Sofía, la cautelosa. Juntos, este cuarteto emprende una aventura de fin de semana para escapar del ajetreo y el bullicio de la vida urbana, y conectarse con la naturaleza en un lugar remoto y boscoso. La idea de pasar un par de días en medio de la tranquilidad de la naturaleza, lejos de la monotonía de la vida urbana, era, cuanto menos, tentadora. A medida que se aventuran más profundamente en el bosque, los árboles altos parecen cubrir el cielo mientras que la exuberante maleza se vuelve progresivamente más espesa, lo que ocasionalmente ralentiza su movimiento. Pero la determinación inquebrantable de llegar a su destino los mantiene avanzando. En medio de conversaciones joviales y risas compartidas, el grupo resta importancia a los pequeños inconvenientes que plantea el denso bosque. El bosque finalmente comienza a adelgazar, dando paso a un claro abierto. En su centro se encuentra una estructura rústica y desgastada por el tiempo, la casa que llamarían hogar durante los próximos días. Verlo llena al grupo de emoción y un toque de inquietud. Está claro que esta casa, situada en lo profundo del bosque, ha sido testigo de innumerables historias, pero algunas no se han contado. Acércate a la casa, la sensación de asombro no puede eclipsar la misteriosa sensación de inquietud que sacude el espíritu colectivo del grupo. Es casi como si la casa misma exudara un aura de pavor, un silencioso presentimiento que no era palpable desde la distancia. Eliminando sus propios recelos, el grupo procede a explorar la casa, decidido a sofocar su creciente miedo. Valientes o temerarios, las decisiones que se toman en el abrazo de la naturaleza no siempre son las más sabias. A medida que pasan las horas, y el crepúsculo proyecta sombras inquietantemente alargadas sobre el papel tapiz descolorido y los pisos desgastados, los amigos sienten un cambio en el ambiente de la casa. Lo que alguna vez fue una muestra de curiosa historia arquitectónica gradualmente comienza a sentirse como el guardián silencioso y melancólico de un secreto cuidadosamente guardado. Desde el principio, sucesos extraños acosaron al grupo. Una figura vislumbró fugazmente desde las comisuras de sus ojos, pasos resonando en pasillos vacíos y una caída inexplicable de la temperatura. Se ofrecen y deliberan explicaciones racionales, pero cada una de ellas se suma a un creciente montón de silencios incómodos y miradas de reojo. Es innegable que una atmósfera de aprensión impregnaba la casa, pero nadie se atrevía a admitirlo abiertamente, temiendo hacer realidad sus temores. A medida que la noche despliega su manto sobre la tierra, la casa adquiere una apariencia aún más siniestra. Lo que alguna vez fue un símbolo de pintoresca nostalgia ahora se erige como un monumento al gobierno tácito del miedo. Ninguna broma bondadosa puede disipar el estado de ánimo opresivo e inquietante que cuelga con fuerza en el aire. La primera evidencia tangible de un suceso innegablemente sobrenatural viene en forma de una pintura, una representación antigua e increíblemente realista de una familia, con sus rostros oscurecidos por el paso del tiempo. En algún lugar, en los huecos de la casa, se escuchó el llanto de un bebé, y con él, un escalofrío que sacudió su alma. Cada uno tenía dentro de ellos un recelo compartido, que la casa estaba aferrando a algo que pertenecía al reino de lo extraño. Decidido a llegar a la raíz de los inquietantes acontecimientos, toma en cabeza una investigación. A lo largo de los años, numerosas familias hicieron de esta casa su morada temporal, pero desaparecieron misteriosamente, dejando atrás efectos personales que insinuaban inquietantemente salidas abruptas. Entre estos hallazgos se encontraban recortes de periódicos que hablaban de un escándalo de décadas de antigüedad, una tragedia que no solo causó la ruina de la familia sino que contaminó las mismas paredes de la casa. Se hace evidente que la misteriosa casa podría estar perseguida por los espíritus de su trágico pasado. Su presencia se intensifica cada hora que pasa, lo que hace que la ya insoportable atmósfera sea aún más asfixiante. Espíritus, no sujetos a las limitaciones del tiempo y el espacio, acechan en cada rincón oscuro, esperando, observando. El consuelo del grupo se convierte en inquietud y la inquietud en miedo. La revelación de la historia de la casa profundiza la angustia y, con ella, una asombrosa empatía por los rostros del antiguo cuadro. A sus ojos, el cuarteto podría haber visto un reflejo de su propio miedo, de su propio destino condenado. A medida que la noche llega a su fin, con fervientes oraciones por el sol en sus labios, la casa se transforma en un laberinto de pesadilla. Sus paredes palpitan con una malevolencia invisible, cambiando y distorsionando la realidad. Se encuentran atrapados en un ciclo ineludible, reviviendo los horrores del día, cada uno igualmente angustioso que el anterior. El tiempo parece perder su significado, la frontera entre pesadilla y realidad se reduce a casi inexistencia. Así como la esperanza parece completamente esquiva, Sofía se topa con un viejo diario escondido en el ático. Las entradas, escritas por una mujer que vive circunstancias inquietantemente similares, detallan una posible forma de romper el ciclo.
Envalentonado por este descubrimiento, el grupo se embarca en un último intento desesperado por escapar del control de la malévola casa. Guiados por el diario, los amigos se adentran más que nunca en la casa. Cuando entran en una cámara abandonada, una sensación de terror puro ahoga sus sentidos. La habitación cuenta con un altar despeinado, tras lo cual un extraño amuleto brilla con dulzura. Parece ser el ancla de la casa al mundo de la encarnación viviente de su existencia eterna. Resonando con una valentía decidida más significativa que nunca, deciden destruir el amuleto. Tan pronto como se rompe, un grito insidioso emerge de cada rincón de la casa, y las sólidas paredes que los rodean se derrumban en la nada. Se encuentran sumergidos en un reino de caos metafísico, los confines de la cárcel espectral desaparecen en un torbellino de colores y distorsiones. La casa de pesadillas se revela en su verdadera forma, una grotesca amalgama de tristeza humana y dolor de espíritus vengativos. Se dan cuenta de que están en medio del alma de la morada, desdichados y atormentados. Impulsado por la fuerza de voluntad y el deseo de vivir, un acto desesperado final ve al grupo luchando por darle forma al caos arremolinado, para tomar el control de su destino. La casa intenta reafirmar su dominio, arremetiendo en un intento de evitar que sus cautivos abandonen sus garras. La lucha es tanto mental como física, un testimonio de su determinación y resiliencia compartidas. Avanzando poco a poco el uno hacia el otro, luchando contra el vendaval que busca separarlos, Tom, Sarah, Michael y Sophia se arrodillan y se unen para formar una robusta cadena humana. Se concentran en un pensamiento, una sola palabra: libertad. Al darse cuenta de su determinación, la casa grita de agonía, los ecos de su dolor resuenan ruidosamente en el vacío. Recuerdos vívidos brillan ante sus ojos, pintando la sombría historia de las familias que una vez sucumbieron a la malevolencia de la casa. Los amigos miran a los ojos inquietantes y atormentados de los espíritus, suplicando en silencio perdón y lástima. Casi afortunadamente, el mundo se inclina, gira y finalmente se estabiliza. El vacío opresivo se desvanece, reemplazado por los relajantes sonidos de la naturaleza despertando. Se encuentran de regreso en el claro, pero la casa ahora es una reliquia surrealista en ruinas, paredes desmoronadas y ecos que se desvanecen, un claro recordatorio de la pesadilla que soportaron. Pero no más. Mientras observan ritos para honrar el pasado olvidado de los espíritus, una luz lejana brilla en el horizonte. Es el amanecer, trayendo consigo una nueva y radiante esperanza. A pesar de la persistente sensación de inquietud y la desgarradora experiencia, están agradecidos por la luz, la reanudación de sus vidas mundanas más preciosa que nunca. Mientras regresan a la civilización, los amigos hacen un pacto silencioso de no mirar nunca atrás. La casa seguiría siendo para siempre un enigma, un símbolo de la feroz protección de la naturaleza. Su secreto permaneció a salvo dentro de sus paredes destrozadas y las páginas del diario olvidado, escrito en el lenguaje del tiempo, el pasado y los límites borrosos del presente. En cuanto a la estructura que alguna vez fue imponente, está desamparada y olvidada, envuelta en los misterios del tiempo. Ya no atraería a los aventureros ni infundiría miedo a los supersticiosos. Su historia, sin embargo, perduraría, contaría y volvería a contar con innumerables labios a lo largo de los siglos, un faro morboso que mantendría viva la emoción de lo desconocido. Y así, los amigos emprenden el camino de regreso a sus vidas habituales y mundanas, cambiadas para siempre por la terrible experiencia. Llevan consigo recuerdos de la enigmática casa, cada uno de los cuales susurra un potente recordatorio del fino velo que separa la realidad del invisible, un velo lo suficientemente tenue como para ser levantado solo por aquellos que se atreven a cuestionarlo. La historia de la casa en el bosque sigue siendo un capítulo inquietante grabado en su memoria colectiva. Sus misteriosos acontecimientos, los extraños sucesos y los extremos que superaron para escapar de las garras de un antiguo mal siguieron siendo un recordatorio constante del poder de lo desconocido. Les dio un nuevo aprecio por lo conocido, una profunda introspección sobre cada respiración de la vida, y la tenacidad del invencible espíritu humano contra viento y marea. La vasta extensión del bosque indómito resuena con el murmullo de cuentos lejanos, cuyos árboles centenarios son testigos silenciosos de tiempos que han pasado hace mucho tiempo. Pero incluso el más profundo de los secretos tiene su forma de revelarse, grabando cicatrices en la esencia misma de la existencia. La casa en el bosque puede ser hoy una ruina olvidada, una mera nota a pie de página en la historia, pero su estructura desolada todavía se cierne sobre sí misma, un misterio perdurable esperando ser desbloqueado, un recordatorio de la enormidad de lo desconocido y el encanto cautivador que tiene. Se mantiene para aquellos lo suficientemente atrevidos como para aventurarse en caminos intransigentes. A medida que llega el crepúsculo, y el reconfortante velo de oscuridad envuelve el mundo, el bosque susurra, murmurando secretos y advertencias a quienes decidan escuchar. El viento susurra el nombre del valiente cuarteto, inmortalizado para siempre en la inquietante historia de la casa. La casa en el bosque, una aventura verdaderamente inolvidable y escalofriante. La leyenda de la casa en el bosque sirve como un potente recordatorio, una marca indeleble grabada en la extensión ilimitada de la psique humana, un testimonio de la curiosidad eterna que nos impulsa a aventurarnos en las sombras de lo desconocido, un aprecio duradero por la tranquilidad de lo conocido, el amor por lo familiar y el coraje para abrazar los misterios que encierra la vida.